ese Constantino es todo un personaje importante en la historia del cristianismo que moderno, decía Roberto, ¿verdad? Es el prototipo del cristiano moderno. Entonces, yo puse ahí una fe verdadera, vamos a hablar de fe, ¿verdad? Pero Constantino, una fe verdadera, porque este es un hombre de fe, a pesar de todo lo que podamos ver de él, tiene fe, pero vamos a ver cómo es esa fe. Nada más para repasar, ¿cómo se llamaba eso que está ahí? Es como un emblema, ¿verdad? Nos decía Drake en la primera predicación, eso se llama el lábaro, el labarum. Es un estandarte que utilizaban los antiguos romanos, ¿verdad? En el Imperio Romano, ahí uno lo puede ver. Si han visto películas, ¿verdad? En Semana Santa llevan los del ejército, llevan ese estandarte. Y ese estandarte, el punto de inflexión que vamos a tener ahí, ¿verdad? Es que ese estandarte cambió con Constantino. Constantino hizo un estandarte diferente, ¿verdad? Entonces nos decía Drake, ¿verdad? Que eso es una X y una P, ¿verdad? Para nosotros, pero realmente no es una X y una P, ¿verdad? Ahí es que no me puede resistir, ¿verdad? Explicar esta parte, ¿verdad? Como profe de español. Realmente viene del griego, ¿verdad? Esta parte viene del griego, significa Cristo, pero Cristo en griego se pone así con algo que nosotros creemos que es una X, pero no es una X, ¿verdad? Eso es lo que después va a evolucionar como una chi, ¿verdad? Como una C para nosotros ya después, ¿verdad? Y la P no es una P, es una RO, ¿verdad? Es una R, realmente, ¿verdad? Por eso es que empieza la palabra en griego Christos y realmente esa XP no es una XP, ¿verdad? Es una chi, es una C y una R, ¿verdad? Realmente. ¿Sí sabían eso? ¿No? Todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Es un dato curioso, ¿verdad? Porque a veces decimos, eso es una X y una P. ¿Y qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Bueno, ese es el emblema, ¿verdad? Que en griego y después en latín iba a tener, ¿verdad? El significado de Jesús. Entonces, ese elemento, ¿verdad? Ese labarum es la insignia de Dios, ¿verdad? Es como un emblema que representa a Jesús. Y ese Jesús es el que le va a dar el poder a Constantino. Entonces aquí vamos a tener que la historia va a cambiar, ¿verdad? En ese momento. Ahora, este Constantino, algunos han hablado muchas cosas sobre su conversión. Algunos dicen, es un hombre de Dios y ese fue el que cambió la historia a favor de la iglesia, ¿verdad? Sobre todo en la iglesia tradicional van seguramente a pensar un poco más en que qué dicha, ¿verdad? Pero por otro lado, algunos dicen, no, él no se hizo cristiano porque él creía en Jesús, hacía como lo creían los antiguos, ¿verdad? Y algunos han dicho, esa conversión está como en entredicho, ¿verdad? Si es que se convirtió realmente como nosotros pensamos o como los de la época pensaban que debería ser un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que lo mueve? Si no se vuelve un cristiano así, al estilo, ¿verdad? De que tiene que cambiar su vida, de que tiene que llevar una vida disciplinada, de enseñanza, tiene un proceso largo y después se bautiza. Esa era la idea, ¿verdad? Muy parecido a lo que hacemos acá, ¿verdad? Ya en el mundo moderno nosotros llevamos un discipulado y nos bautizamos, ¿verdad? Para decir, nuestra vida cambió. Pero él no hizo eso, realmente él no lo hizo. Entonces algunos dicen, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Será que es oportunista y quiere aprovechar el poder que le da el cristianismo porque el cristianismo está ahí volviéndose en una potencia incipiente? No es cierto tampoco. ¿Por qué? Porque el oportunismo político, como lo conocemos ahora, es algo muy moderno realmente. Para esa época no existía esa idea. Tampoco podríamos pensar, bueno, los cristianos tienen un gran poder, no, para nada, en ese momento no tenían un gran poder, ni económico, ni militar, no eran tantos. De hecho, se cuestionaba que el cristiano pudiera ir al ejército. Entonces, no lo está haciendo por una cuestión ahí como de conveniencia. Tampoco decir, ¿verdad?, que él se convirtió porque conoció a Jesús realmente, pues no. ¿Qué es lo que lo mueve entonces? Increíblemente, a pesar de todo eso, él cree firmemente en el poder de Jesús, ¿verdad? Constantino cree, claro, más en el sentido un poquito de la perspectiva antigua, ¿verdad? Jesús es un Dios más para él, es un Dios más y tiene firme conciencia de que Dios está con él, de que él es Dios y que él le va a dar la victoria y que estando con Jesús todo va a salir bien, ¿verdad? Entonces, claro, él en su concepción antigua de que tengo varios dioses, dice, entre todos los dioses que hay,
porque realmente los judíos son los únicos politeístas, monoteístas, perdón, ¿verdad? En el mundo antiguo todos eran politeístas. Entonces hay un montón de dioses y él dice, Jesús es uno más. Jesús es un Dios más. Entonces dice, este Jesús es tan poderoso y yo lo quiero a mi lado, ¿verdad? Ni tonto que fuera, ¿verdad? Entonces ahí él considera el poder que Jesús tiene. Y por otro lado también tenemos que destacar que tiene un escaso conocimiento de Jesús y aún así cree en él. Muy interesante, ¿verdad? ¿Se puede tener fe sin ser cristiano? Parece que sí, ¿verdad? ¿Puede ser cristiano sin fe? Ahí estaríamos en problemas también, ¿verdad? Bueno, aquí es un cuestionamiento que nos deberíamos hacer. Ahora, tenemos un pasaje también que yo quiero contrastar para que no sea solamente histórico, que no sea solo Constantino el que nos diga la enseñanza, sino más bien podemos ir al Evangelio, ¿verdad? Y ya lo leímos, un pasaje muy interesante, ¿verdad? En donde hay un centurión y ese centurión tampoco conoce a Jesús, ¿o sí? No es un personaje que conozca a Jesús, no es un cristiano tampoco, pero este señor entiende que Jesús tiene mucho poder. Y entonces dice, tengo que ir donde Él porque necesito algo, ¿verdad? Y yo no lo puedo hacer, necesito de Dios. Y este tiene el poder de Dios. Entonces, el centurión es una persona importante, ¿por qué? Porque, bueno, viene de centuria, ¿verdad? Viene de 100. Es un señor que tiene a su cargo 100 soldados, ¿verdad? Él no es cualquiera, ¿verdad? Él tiene a su cargo 100 soldados y llega y le dice a Jesús que le ayude, ¿verdad? Viene, dice, rogándole, dice el Evangelio, viene rogándole, le dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y una cosa interesante es que Jesús le dice, sí, voy a ir y lo sano. Y él le dice, no, eso no es necesario, no vaya a mi casa, ¿verdad? No soy digno de que entre bajo mi techo, le dice. Aquí este es un elemento muy importante porque lo que le está diciendo realmente es, usted es muy poderoso, usted es Dios, yo no puedo agasajarlo como usted se merece. O sea, le está dando el lugar a Jesús. Entonces uno a veces lo pasa ahí, ¿verdad? Como por alto, pero realmente todas estas palabras tienen un sentido en ese contexto. Está reconociendo el poder de Jesús y lo importante que es Jesús. Dice, solamente di la palabra, o sea, solamente diga y Él se va a sanar. Vean el nivel de fe que Él tiene, ¿verdad? O sea, usted puede hacerlo, nada más lo que importa aquí es que usted quiera hacerlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Solo hablando. No ocupa que Jesús vaya y que haga un montón de cosas o que haga como, ¿verdad? Los chamanes o algo así, ¿verdad? O los sabios antiguos, ¿verdad? Y que hagan algún rito ahí. No, solamente ocupa decir. ¿A qué nos recuerda esto? A mí me recuerda como en el Génesis, ¿verdad? Cuando Dios todo lo crea nada más hablando. Es el poder que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces solamente di la palabra y mi criado va a estar sano. Dice, porque yo también soy un hombre de autoridad. Bien interesante, porque entonces dice, de mi posición, yo sé cómo funciona el poder. Yo le digo a mi criado, vaya y él va. Le digo al otro, haga esto y lo hace, ¿verdad? Entonces, nada más diga qué es lo que hay que hacer, porque entonces Jesús está en un nivel de autoridad celestial, ¿verdad? En un nivel de autoridad de otro rango, ¿verdad? Está más bien en la autoridad de lo que son los ángeles, de lo que son los seres, ¿verdad? Con poder. Puede decir, hágalo y lo hace, ¿verdad? Eso es lo que él está completamente seguro. Voy a ir un poquito más rápido ahí. Dice, al oír esto Jesús se maravilló. Bien interesante porque también Jesús, que es Dios, es omnisciente, Jesús lo sabe todo. ¿Cómo hace este hombre para sorprender a Jesús así, verdad? Vean el nivel también que tiene. Jesús se maravilló de lo que estaba escuchando. O sea, este hombre tiene un nivel de confianza en mí, ¿verdad? Y de lo que puedo hacer y sabe lo que puedo hacer. Entonces le dijo a los que le seguían, ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿cómo lo tomaron los de Israel? Seguro bien ofendidos, ¿verdad? O sea, este pagano tiene más fe que nosotros. Este señor que no conoce, ¿verdad? Nada del judaísmo ni de las escrituras y tiene más fe. Es en serio, ¿verdad? Seguro eso fue bastante ofensivo, ¿verdad? Para los de la época. Dice, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob
en el reino de los cielos, más que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, ellos tienen una fe, me parece a mí, los judíos, en donde no tengo que hacer mucho, ¿verdad? Ahí podríamos hacer un contraste entre lo que es la religiosidad y la fe. Son cosas diferentes. Como que para tener fe no es necesariamente seguir ritos, o hacer ritos no necesariamente es sinónimo de fe. Entonces, ellos creen que ya no hay que hacer nada. Los judíos estaban pensando, somos hijos de Abraham, tenemos todo ya ganado, no tenemos que hacer nada, nada más seguimos aquí las reglas y no tengo que tener una fe, o no tengo que ir a un nivel espiritual diferente. Entonces Jesús le dice, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquel mismo momento. Entonces, tenemos a dos hombres, ¿verdad? Paganos, dos hombres de la historia, dos hombres que son militares, dos hombres que no conocen a Jesús, pero tienen mucha fe en Jesús. Como creía Constantino, es un Dios más, ¿verdad? Y este Dios es muy poderoso. Este Dios es comparado, ¿verdad? Con los dioses poderosos que tengo. Voy a hacer que esté de mi lado. Y el centurión también, el centurión piensa, este es el hombre que tiene el poder, este es Dios, este tiene el poder de sanarlo. Entonces, no conocen a profundidad a Jesús, pero sí confían en Él. Ahora, se da una riña aquí entonces, como decía, entre religión y fe. Podemos preguntarnos entonces, nosotros, ¿somos personas de fe? ¿Somos simplemente personas cristianas religiosas? Solamente tenemos que seguir algunos ritos, algunas cosas que tenemos que hacer, venir aquí el domingo, orar. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Qué es lo que cambia esa parte, verdad? ¿Qué es lo que nos diferencia? Alguien podría decir, bueno, es que los cristianos oramos a Dios. Hay muchas religiones que oran también y quizá con más fervor, ¿cierto? Un hindú ora con mucho fervor, un árabe ora con mucho fervor, lo hace religiosamente. ¿Qué nos diferencia? Pero tenemos a Jesús y no sé si a veces entendemos lo que eso significa. Entonces, en esa riña entre religión y fe, ¿cuál es la posición que tiene Jesús? Así rápidamente, Jesús no vino a cambiar la ley, ¿verdad? Vino a cambiar una perspectiva de la ley. Todos lo hacían religiosamente. ¿Él con quién pelea siempre? Con los fariseos, pelea en el buen sentido, ¿verdad? Está peleando con los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos creen que lo tienen todo ganado porque lo hacen todo al pie de la letra. Diezman, ayunan, ¿verdad? Siguen todo lo que hay que hacer. Pero Jesús dice, eso no es todo. O sea, entendieron todo mal. Falta algo ahí. Hay algo que necesitan cambiar. Y por eso también podemos ver a muchos de estos que han cambiado, ¿verdad? Y no les cabe ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan del que quería? Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo. Natanael, sí, ¿no? Sí, Nicodemo, perdón. Perdón, gracias, a ver si están poniendo atención. Era a ver si estaban poniendo atención. Nicodemo, ¿verdad? Le dice, tiene que nacer de nuevo. Y Jesús entonces, cuando le dice eso, él se sorprende mucho. ¿Cómo? No entiendo eso, ¿verdad? Ahora, con un montón de siglos que tenemos después, nosotros hemos entendido eso. Sí, espero que sí lo hayamos entendido, ¿verdad? No es como seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Roberto decía la semana pasada, hay que desaprender cosas cuando uno se convierte, ¿sí? No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre. Y si lo seguimos haciendo, tenemos que examinarnos porque así no era como funcionaba. Si hacernos cristianos es nada más seguir un poco de reglas, pues estamos equivocados. Seguramente si preguntamos qué es feo, si se acuerdan ustedes o van a pensar en Hebreos 11, ¿verdad? En Hebreos 11 tenemos esa idea de el concepto de fe, ¿verdad? Que nos da la iglesia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Ven lo que le dice el cinturón? Di la palabra, diga que se sana y se sana, ¿verdad? Ven, no conoce esta escritura, no conoce, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos, pero el centurión sabe esto, ¿verdad? El poder de Dios es tan impresionante que con solo hablar lo va a lograr, lo va a hacer. De modo que lo que
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, entonces, ¿solamente la gente con poder entiende la fe? Yo creo que no. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que tenía el flujo de sangre? Esa mujer ve a Jesús pasando ahí, hay una multitud y entonces dice, ese hombre me va a sanar. Ni siquiera se atreve a pedirlo. Es que el centurión tiene un nivel de poder, entonces es más fácil. Es como voy, le digo, sáneme al criado. Pero esta mujer dice, ¿cómo voy yo a pedirle nada, verdad? Está en un nivel inferior, tal vez ahí socialmente hablando, ¿verdad? Y entre comillas. Pero ella sabe que Jesús tiene el poder y nada más llega y lo toca y se sana, ¿verdad? Entonces no es como que la fe solamente lo entienden las personas con ese poder. Cualquiera, ¿verdad? Que tenga fe puede recibir el poder de Dios. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la fe? La fidelidad de Dios, saber que Dios es fiel, que Dios cumple las promesas, que Dios está ahí y nos restaura. Decíamos ahora, decíamos en clase, ¿verdad? Qué bonito. Cómo Dios puede restaurarnos porque Él es fiel. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Ese es uno de los pilares, de los fundamentos que tiene la fe. Y lo otro es el poder de Dios. ¿Confiamos en el poder de Dios? Sí creemos, ¿verdad? ¿Cómo es ese Dios? ¿O será que ese prototipo del cristiano moderno que nos decía Roberto la semana pasada nos ha carcomido, ¿verdad? Y creemos que Dios es diferente, ¿verdad? Como que yo le pido algo, decía Roberto, ¿verdad? Como un mesero. Y si no me lo dan, entonces me enojo. ¿No? Ahí tenemos un problema. Porque, y si nada más creemos en el poder de Dios, como que me gusta solo el poder de Dios, decía Drake, ¿verdad? En la primera predicación. Yo amo a Dios o amo al poder de Dios. Qué bonito amar al poder, ¿verdad? Hey, Dios es poderoso. Así Constantino, ¿verdad? Y no ama a Dios, ama al poder que tiene. Aquí tengo al que me da el poder. Punto. Voy a estar con él, ¿verdad? Muy inteligentemente. Pero realmente ese poder, no sé cómo lo estamos entendiendo. Hagamos una introspección. Ahora, ¿será que como tenemos fe y entonces todo nos va a salir bien? Yo creo que tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Con lo que decía Roberto, no solo pedir y yo recibo y ya está, ¿verdad? Y si no me lo da, me enojo. Tener fe también es descansar en Dios, saber que Él tiene el control, saber que Él está ahí, que nos prometió cosas buenas y que nuestra ciudadanía está en el cielo y que todo lo que nosotros hagamos aquí es pasajero. Y si yo estoy tranquilo con eso, si yo entiendo el poder de Dios y que Dios es fiel, debería estar tranquilo, ¿no? Sea cual sea mi situación. Sea que estoy bien, sea que estoy mal, ¿verdad? Como decía el canto, como decía Job, ¿verdad? Cuando tengo o cuando no tengo, cuando estoy sano o cuando estoy enfermo. Es que Dios tiene el poder y Dios tiene el futuro en sus manos. Mi futuro, su futuro. Entonces debería también esa fe llevarnos a estar tranquilos, a estar con tranquilidad de que Dios está siempre al cuidado nuestro. Vamos a ir cerrando. Sí, hoy me limitaron un poquillo el tiempo, ¿verdad? Entonces tranquilos, ¿verdad? No vamos a durar mucho. Y puse el cronómetro, entonces todo bien, vamos bien. Ya con esta cerramos. Yo quiero ver cuáles son las características que tiene la fe, porque ya vimos los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Fidelidad, de que Dios es fiel con nosotros, Dios cumple sus promesas y que Dios tiene poder. Así como el centurión lo creía, así como la mujer del flujo, así como Constantino creía, este es Dios de verdad. Así deberíamos tener ese fundamento. Característica primera, dice, nos mueve hacia los demás por amor al prójimo. Vean lo que hace el centurión. El centurión no va a Jesús para que le haga un favor a él, ¿verdad? Sino que él tiene compasión de su criado, está enfermo, ¿verdad? Está ahí con parálisis, está atormentado. Él siente esa compasión y entonces va a pedirle a Jesús por él. Él sabe que él con todo su poder de hombre, ¿verdad? No puede hacerlo. Entonces por eso el otro es la humildad, ¿verdad? Aunque yo tenga mucho poder, nunca voy a tener tanto, ¿verdad? Y siempre voy a depender de Dios. Dios es el que me tiene que sostener siempre. Y confía plenamente en el poder de Jesús.
una cosa importante, ¿verdad? Y no quiero tampoco que lo dejemos pasar. ¿Recuerdan el pasaje en Santiago que habla sobre la fe también? Santiago en capítulo 2, 14 y 17. Si usted trajo la Biblia puede abrirla porque no lo puse ahí en la presentación. Y quiero que lo repasemos, quiero que también veamos ese elemento fundamental, esa primera característica que es que mueve hacia los demás. La fe no es egoísta, no me la puedo dejar ahí solo para mí. La fe tiene que moverme a hacer algo más para los demás. Entonces, dice en Santiago, capítulo 2, 14 y 17, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? O sea, aquí tenemos un fundamento muy importante, ¿verdad? No me puedo quedar ahí quedito, no me puedo quedar tranquilo, tengo fe, Dios me lo va a dar todo y todo bien. No, tengo que moverme, ¿verdad? Tengo que hacer cosas porque yo tengo fe. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le servirá eso? A veces pasa así mucho en nuestro contexto, ¿verdad? Vaya, que Dios lo bendiga. Sí, yo, ¿verdad? Ahí me quedo en la casa tranquilito y no hago nada, ¿verdad? Así también por la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, dice Santiago, ¿verdad? Entonces, pensemos que la fe no solamente es para que el Señor me sane, para que el Señor haga en mí, sino que yo también tengo que ir a hacer, ¿verdad? Me mueve, me conmueve. Decía Facundo Cabral, una frase que me gustó mucho, ¿verdad? Yo lo escuché, tuve que buscarlo a ver si era de él, ¿verdad? Por si acaso ahí Víctor después no se ande quejando. Dice Facundo Cabral, podemos hablar de metafísica porque ya hemos comido. Claro, podemos hablar de estas cosas que están más allá, podemos hablar de lo espiritual, podemos ponernos a filosofar, podemos darle todo el mensaje de salvación y todo, porque ya comimos. Bueno, todo eso no lo dijo Facundo, ¿verdad? Llegó hasta donde hemos comido. Pero sí me entienden el punto, ¿verdad? No puedo nada más llegar y evangelizar, dar una enseñanza y quedarnos ya de brazos cruzados, ya cumplí. No. Si ya yo comí, pues, o sea, primero vamos a atender a esa parte, ¿verdad? Es lo que dice Santiago. Usted no puede llegar y nada más bendecirlo y ya, sino más bien vea primero cuál es la necesidad. Si tiene hambre, si tiene una situación, si tiene una situación personal, si tiene problemas económicos, ¿qué lo agobia? ¿Cuáles son sus debilidades? Primero que hayamos suplido esas necesidades, ahora sí hablemos del evangelio, ¿verdad? Ahora sí hablemos de lo que es, va más allá de lo material, ¿verdad? Algo que va de la metafísica, decía Facundo Cabral, eso que va más allá de lo físico, eso que es extraordinario. Dice en Hebreos 11, ya para ir cerrando, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, tenemos que tener fe, no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y esa fe, como dijimos hace un rato, puede ser que no la tengamos o no la hayamos analizado bien. Vean que estos señores tenían fe y no conocían a Jesús. Uno podría no conocer a Jesús y tener fe. Uno podría ser cristiano y no tener fe. Eso sí estaría mal, ¿verdad? Eso sí estaría grave. Habría que examinarnos ahí. Entonces, hermanos, que la fe sea lo que nos mueva para que podamos también actuar, compartir con los demás y también suplir necesidades, que nos conmueva a ver la necesidad del otro, a que no nos haga unos egoístas, ¿verdad? Que entonces yo vengo acá y tengo el poder de Dios de mi lado y no tengo que hacer nada más, sino que más bien me conmueva a compartirlo con otros y ver la necesidad de los otros. Amén.